Hola amigos de Contexto. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar de los derechos de la mujer como ser humano y como ente procreador de vida. Yo creo que los derechos que hemos conseguido las mujeres hasta este momento han sido, vamos a decir, trabajados, sudados, desde el derecho al voto, que como sabemos fue una conquista, hasta el derecho en sus propias casas, en nuestras propias casas, con nuestros esposos o compañeros, ha sido, bueno, conseguido a fuerza, a la fuerza, no a la fuerza física, que hasta eso Pero se ha también, llegado, que hasta eso se ha pero llegado, y en también, otras ocasiones no se ha conseguido simplemente. Ahora hemos visto que el Código Procesal Penal, el código ha estado en las cámaras muchas veces, un código que nos urge su aprobación porque cambian cosas importantes, leyes que son diferentes a como eran y se necesitan nuevas. Y este código no se ha aprobado precisamente por este punto, por el aborto, que se las tres ha... causales, ni siquiera el Exacto, aborto entre exacto, el por sentido eso, general. porque se ha Porque hay tres propuesto causales. que en estas tres causales, ¿cuáles son las tres causales? Yo creo que ya más o menos casi todo el mundo sabe. Cuando la madre corre peligro. Ajá. Señores, si la madre corre peligro, que no pueda practicarse un aborto, es algo muy serio. Cuando el feto viene con deformación, que va a traer un niño que Que va a quizás... morir prácticamente O también. morir en vida, yo diría, o que No, no, o simplemente... que va a morir al otro día de nacer. O no va a morir también, que va a ser una persona que no va a poder tener una vida normal y esa madre no va a tener los medios como proporcionarle una vida adecuada a ese niño, porque aquí el gobierno no se hace cargo de los niños, ni tampoco se hacen cargo, los familiares no pueden. O la otra causal, ¿cómo se le llama? Es si ha Violación. sido violación o incesto. Entonces, esto es lo que ha traído toda la controversia. Hay mucho conflicto, hay personas que dicen que tiene que aprobarse así, otras dicen que no, que la vida es sagrada y que es matar a una persona, aunque sea la madre la que muera. También es bueno señalar que solo 5 países pues prohíben totalmente el aborto y creo que ya son 4 porque Chile Chile y aprobó, Argentina lo aprobaron. lo aprobaron, o sea, en las tres causales que se dice, Chile en las tres causales, Argentina más amplio. más amplio. La legislación que recientemente, bueno, todavía creo que el Senado la tiene que ratificar, pero ya se aprobó en la Cámara de Diputados y hay un movimiento social muy fuerte en Argentina para su aprobación. Ya quedaríamos nosotros y creo que 2 países más. El Vaticano y No, en América Latina. El Salvador. El Salvador, El Guatemala, Salvador, ajá, sí. que en Guatemala además meten en prisión a las mujeres. Hay muchos casos Pero de mujeres. aquí yo creo que Aquí con no cárcel conozco un también. caso de mujer en prisión Bueno, por aborto. vamos a presentarle a nuestra invitada de hoy, a la doctora ginecóloga Lilian Fonder. Lilian es una profesional de la salud y creo que es importante tener el punto de vista de una profesional de la salud porque aquí, con estas tres causales, la salud es un punto pues básico, porque o está en peligro la vida de la mujer, o está en peligro la vida de la criatura, o está en peligro psicológico en las tres causales, cuando la mujer es violada por un extraño y ha quedado embarazada a la fuerza. De manera que la salud de la mujer y de esa criatura que va a dar a luz, que también se va a ver afectada por esta situación, es básica y yo creo que esto tenemos que analizarlo y discutirlo. Vamos a presentar a la doctora Lilian Fonder. Lilian, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y tratar un tema de vida, un tema de derechos y un tema del Estado dominicano. Nosotros tenemos en República Dominicana una de las tasas más altas de mortalidad materna. Es inaceptable que con la cobertura de salud que tenemos en República Dominicana, con la infraestructura de salud que tenemos en República Dominicana, que son prestadores de servicios capacitados, los que asisten a las mujeres que llegan a dar a luz, a dar vida, pues tengamos una tasa de mortalidad materna que ronda las 200 mujeres que fallecen al año aproximadamente. Por cada más o 100.000. menos, por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, estamos hablando de una tasa inaceptable para nuestro nivel de desarrollo. Para que la gente tenga una idea, cuál es la media aceptable a nivel internacional?
Bueno, hay países como Cuba que tiene 4 a 6. Y 4 a 6. No tenemos 200. Ajá, y nosotros lo que aspiramos a tener por debajo de 90, que eso fue nuestro compromiso. Sí. Bajarla por debajo de 90, pero Más de la tenemos mitad. países de la región que están en 65, 60, 65. Entonces es inaceptable. Y digo en promedio, porque no es una cifra dura. ¿Qué pasa? Una de las causas más importantes de mortalidad materna es el aborto inseguro. Sí. O sea, penalizar el aborto no salva fetos, no salva embriones, pero sí mata mujeres pobres, en la Sobre mayoría de todo. los casos. O sea que no, prohibiendo el aborto, no vamos a hacer que la mujer que vaya a abortar deje de abortar. No va a cambiar de idea. La mujer que decide interrumpir un embarazo y poner en riesgo su vida, lo hace. De hecho, hace unos años, no hace más de 2 años, una joven de 16 años decidió tirarse del paso desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Ella decidió el centro de la ciudad para intentar suicidarse porque no soportaba el embarazo. Entonces, la presión social es muy fuerte, pero la mujer cuando decide interrumpir un embarazo, lo interrumpe. Hasta la vida la pierde. Hasta la vida la pierde. Sobre todo las que pierden la vida son las mujeres pobres. Claro. Las que tienen recursos no pierden su vida, ni ponen en riesgo su salud. Inclusive viajan a otro país donde es legal. O... En la mayoría de los países, como usted acaba de decir, Casi todos. despenalizar el aborto en las 3 causales, Sí. pues está permitido, y en otras causales, pues también. Lo importante de esta propuesta del Código Penal es que no se va a obligar a ninguna mujer a que interrumpa el embarazo. No, claro. No se está pidiendo a las mujeres que son víctimas de violación que interrumpa el embarazo. No se está pidiendo a las mujeres que ponen en riesgo su vida por un embarazo que interrumpan el embarazo. Ni siquiera aquellas mujeres que tienen un producto mal formado, que está demostrado que es incompatible con la vida fuera del útero, que lo interrumpan. No. No se está obligando a nadie ni se está tengan la promoviendo. opción. Es solo aquellas mujeres en 3 causales, las 3 causales que ha observado el presidente de la República en 2 ocasiones. Como muy bien dijiste, Mónica, cuando la vida de la mujer está en peligro, a causa del embarazo, cuando es un producto polimalformado incompatible con la vida fuera del útero, o cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto. Solamente. Si el niño tiene deformidad que puede vivir fuera del útero, no aplica. No, es solamente aplica. cuando es incompatible la vida fuera del útero, demostrado por médicos, por la ciencia. En el Ministerio de Salud hay un protocolo de salud para cuándo se va a decidir. Ah, pues yo pensaba Están que era estipulados. cuando había un niño con mala formación de No, cualquier porque tipo. tú no puedes porque a Porque- un niño con síndrome de Down, que no se sabe Bueno, antes de pero nacer, sí ¿verdad? se sabe. Sí se sabe. Ya se Bueno, sabe. Julio, si Todas hay esas un pruebas se niño- pueden hacer antes de los 3 meses Pero de eso embarazo. no aplica en ese caso. No aplica. No, es solamente cuando es incompatible fuera del útero, exclusivamente. O sea, va a morir como quiera. Por eso te ejemplo, digo. Sí, va a morir. Yo pensaba que estaba incluido cuando el niño venía con no, con un una producto, mala- por ejemplo, polimalformado que tenga anencefalia, que venga sin cerebro. Exacto. O sea, que cuando nace definitivamente el bebé va a morir o la criatura va a morir. Entonces la madre tiene 9 meses esperando su bebé, la ciencia le ha dicho que no va a nacer. Si ella quiere esperar que nazca y que muera después, su derecho, y se Claro, lo respetamos. claro. Pero aquella que diga, no, pues yo no quiero sufrir tanto, Claro. si ya se ha demostrado que no, pues tenga esa opción. Se dice también, Lilian, que lo que pasa es, he oído muchas personas que están a favor de que esto no se haga, que no se interrumpa el embarazo, aunque el niño vaya a morir, que lo que pasa es que la ciencia se equivoca y que ellos dicen eso, pero que puede ser que sí nazca y puede ser que nazca bien. ¿Cuál es la posibilidad de esto? Mira, se pueden repetir las pruebas. Y vuelvo e insisto, no se va a obligar. Lo que pasa es que penalizando el aborto en todas las causales, se obliga a todas las mujeres. En un Estado democrático, se obliga a todas las mujeres que lleguen a feliz término el embarazo. O a que mantengan un embarazo producto de una violación o incesto. O a que mueran, como el caso de Esperancita, porque había que defender el embrión y a ella no se le podía dar tratamiento oportuno. Sí. Entonces, estamos obligando a las mujeres a que mueran o a que pongan en riesgo su vida. Incluso muchas veces mueren los dos, muere la mujer y muere el feto, porque si la mujer está enferma y no se le puede dar el tratamiento oportuno, pues no va a llegar al término el embarazo. Ese fue el caso de Esperancita, la niña de 16 años, que se embaraza y cuando va a recibir tratamiento, como tiene leucemia, pues se le da un tratamiento muy tardío Sí. y no el de mejor calidad, no el que ella requería para
simplemente preservar el embrión. Cuando ella muere, muere el embrión y muere ella. Hoy, si se le hubiese dado tratamiento, quizás hubiese sobrevivido y hoy tuviese a sus hijos, como ella hubiese decidido. ¿Tú crees, Lilian, que es desconocimiento? ¿Tú crees que hay confusión? Mira, yo misma no estaba tan clara de que si el feto tenía posibilidades de vivir fuera de la madre, yo pensaba y tenía mala formación, que también estaba incluido la interrupción del embarazo. O sea, no hay, porque es que quizás la fogosidad de los que están a favor o en contra a veces hacen que la gente no llegue a saber perfectamente cuáles son las causales. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tú crees que se ha insistido tanto en que no pase esta ley, viendo que no se hace nada, pues con un embarazo que no va a progresar? No tiene ningún resultado, no tiene ningún porque la gente resultado. lo sigue haciendo. Son decenas no, y además un bebé que va a morir como quiera, además. No, es que lo que ella dijo al principio, la mujer que quiere abortar lo va a hace hacer legal o ilegalmente. Claro. ¿Y a quién es que se penaliza? A la mujer pobre que no tiene la posibilidad de una persona con recursos de hacerlo en condiciones sanitariamente Médicas, sí. Adecuadas, y no solamente por esas tres causales, que es algo que yo quería agregar. En la gran mayoría de los países, el derecho al aborto es una decisión de la mujer hasta un punto. Sí. Hasta un punto que se demuestra que ya no es... 3 meses, creo, ¿no? Menos de 3. Depende del país. En República Dominicana lo que estamos pidiendo en esas tres Nada más las causales tres causales. exclusivamente no se está promoviendo el aborto. No se está promoviendo que las mujeres vayan a abortar. Bueno, solo, yo en las promuevo tres, el aborto, yo. solo en las tres No, causales. al que general. quiera. Tú promueves A la mujer tú que promueves quiera, la que no- libertad. O sea, no libertad que, absoluta no es que hasta el tú punto que promueves el médicamente aborto. se demuestra que todavía no es vida. Ok, pero corrige, Como no es es que tú promueves el aborto. No, tú yo promuevo que la mujer que la tenga el mujer derecho. decida. Claro. Que tenga el derecho, no que esté compelida legalmente a caer presa o a tener una muerte O a morir, por las condiciones o a morir, que se hacen. O quedar en una septicemia, o quedar en una Exacto. infección generalizada, o una histerectomía. Esa niña de 16 años que se tiró del paso del Una nivel barbaridad. terminó con una histerectomía. Una niña de 16 años, pena. estudiante, que tenía un futuro promisorio. Hoy, pues se queda con la duda, no voy a poder ser madre. Eso es un derecho que tenemos todas las mujeres. Claro. Eso es un derecho a la vida. Y si yo no puedo decidir por mi cuerpo, ¿por qué puedo decidir? Así es. Tenemos que dar una pausa, regresamos Con el próximo. inmediatamente. El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Chile es uno de los 6 países en el mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo. Estos son Ciudad del Vaticano, Malta, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Chile. Desde 1931 hasta 1968 se legalizó el aborto terapéutico, pero durante el régimen militar se llegó a la ley actual. El artículo 119 del Código Sanitario establece el aborto como ilegal y es motivo de presidio. En la actualidad, el Código Penal castiga a quien causara un aborto por violencia hacia la mujer de 3 a 5 años, si es sin el consentimiento de la mujer 3 años, y desde 541 días a 3 años si la mujer lo consiente. La mujer que consiente su aborto también puede tener una condena de 3 a 5 años, mientras que los cómplices del procedimiento quirúrgico recibirán la misma pena. El aborto es mirado de distintas formas según país, religión y cultura. El catolicismo imperante en Chile durante el siglo pasado hizo al aborto un motivo de recriminación social, y las mujeres lo ocultaban. El movimiento feminista busca respetar los derechos de las mujeres sobre su cuerpo. Por otra parte, tenemos movimientos sociales a favor y en contra del aborto, como es el caso de Provida y Proelección. Debido a este movimiento social y al avance de esta materia en otros países, el gobierno está trabajando en una nueva ley, conocido por todos como las 3 causales, que legalizarían el aborto.
Esto es en caso de aborto por riesgo de vida y salud de la mujer, por inviabilidad fetal extrauterina o por violación. Bueno, ahí veíamos este pequeño video del caso chileno, que es muy parecido al caso dominicano, con la diferencia que ya en Chile se aprobó las 3 causales y se ha puesto en vigencia con una lucha herculeana prácticamente contra los sectores conservadores y religiosos que planteaban que no, que eso era pecado mortal y que eso no era posible. En el país nuestro, una cosa extrañísima, un congreso del mismo partido que el presidente ha rechazado 2 veces, sobre todo el Senado, creo que es, en la Cámara de Diputados creo que ha pasado. Sí. El Senado, menos representativo, porque el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que tienen 4 millones de habitantes, tienen un senador. Sí, sí. Y Pedernales, que tiene 14.000 habitantes, también tiene un senador. Entonces, en ese órgano ha sido rechazada en 2 ocasiones, sin ninguna explicación. Porque si me dijeran, no, es que son convicciones de tipo éticos que lo llevan a hacer eso. No, sin ninguna explicación. Simple y llanamente por la amenaza que ha hecho la Iglesia Católica en particular y la Evangélica de hacer campañas contra esos políticos que voten a favor del aborto. Y algo de las también, 3 causales. algo también que hay que, en este programa yo quisiera que lo conversáramos, es Lilian. O sea, tenemos que pues apelar a la lógica, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo lógico de prohibir esto si es un feto que no va a vivir fuera de la madre y va a morir como quiera? Si es producto del incesto o de la violación, o si la madre corre peligro. O sea, ¿en qué cabeza en el pleno 2018 que vivimos en este país, que es una ciudad supuestamente moderna y que va avanzando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa real en realidad de esto? Mira, los grupos conservadores, y digo esto porque va más allá de la Iglesia Católica, va más allá de las iglesias protestantes o evangélicas. O sea, los grupos conservadores a menudo centran su poder en controlar el cuerpo de la mujer. Los que van a la iglesia son sobre todo mujeres. Las feligresas son sobre todo mujeres. O sea, el servicio son sobre todo mujeres. Sí. El poder se sustenta en el trabajo de las mujeres. Ahora cada vez más las mujeres trabajamos fuera del hogar. De hecho, el 65% de los hogares en Santo Domingo son mujeres jefas de hogar. Pero el poder del hombre que sale a trabajar lo sustenta la mujer con su fuerza de trabajo en el hogar, sosteniendo el hogar. La familia descansa sobre todo en la mujer. Entonces ese poder que tienen los grupos conservadores lo sustentan controlando el cuerpo de la mujer. Y eso está sustentado en la Biblia, eso está sustentado en todas las creencias que el cuerpo de la mujer está a servicio de la comunidad, está a servicio de la familia, a servicio de la población. Que la mujer pueda vivir y que pueda decidir por encima de esto está en contra de la religión. Pero nosotros tenemos un país en un estado que es laico. Claro, se supone. Claro. Se supone que es laico y se supone que es democrático. Y se supone que es democrático. Entonces, es un tema de derechos humanos. Exactamente, es un tema de derechos humanos. El 50% de la población dominicana son mujeres. Y las mujeres no pueden morir por intentar dar vida o por tener un útero, porque cuando una niña es violada, que en República Dominicana tenemos cifras inaceptables y solo hay que ir a cualquiera de las maternidades. Y no todas las cifras son, o sea, son mucho más de lo que dice las cifras. Claro, y logran un embarazo, o sea, que producto de un embarazo de violación o de incesto, es cierto que hay seducción y que toda esa seducción también está penalizada. Y no estamos pidiendo con esto que se avale que un adulto tenga sexo con una niña. Claro. Pero lo que no puede estar justificado es que una niña tenga que cargar con el embarazo de una violación. Sí. Y tenemos niñas de 11, de 12, de 13 años violadas por una figura de autoridad. Porque el que viola a una menor de edad es una figura de autoridad. No es un extraño que viene a violarla. Es una figura del entorno. Y sobre todo el padre, sobre todo el padre. Sí. Entonces, es un crimen para la vida de esta niña y para la vida de la persona que viene
O sea, para el embrión que viene, ¿qué familia encuentra un Eso te embrión? iba a preguntar, ¿qué genera esa permisividad de pues tener a ese niño? ¿Cuál va a ser el futuro de esa familia? ¿Qué es lo que se avisora? ¿Qué es lo bueno para la sociedad de esto? Bueno, mano de obra barata. Mano de Mano de obra barata. Entonces lo que tenemos que apostar es por la democracia. Estamos en un Estado democrático, todos somos en esta cultura judio-cristiana hijos e hijas de Dios y por lo tanto yo no quiero que mi hija muera. Entonces, ¿cómo puedo querer que la pobre muera? Claro. ¿Cómo puedo serme indiferente de que una niña esté embarazada de un adulto y yo, porque la Biblia lo dice, lo tengo que acatar? Sí, pero venimos de una cultura, y en eso uno tiene que apelar a la historia, que al principio Mónica lo mencionó, en la cual la mujer no era un ciudadano. Sí. Es decir, hasta el siglo XX entrado, la mujer no tenía derecho de Entradito, voto. ¿eh? Hasta 1977, en España, después de la caída de la dictadura de Franco, las mujeres no podían abrir una cuenta de banco. Pero eso es increíble. No podían salir del país sin la autorización del marido. Ajá. Y no podían No podían tampoco hacer manejar nada, el es decir, dinero. eran no ciudadanos. No Entonces, humanos. la lucha por la igualdad del hombre y la mujer en todos los terrenos, salarial, que hay una brecha enorme todavía hoy, en los países industrializados, no digamos en este tipo de sociedades más retrasadas, de derechos sociales, y en el caso de la mujer específicamente, que es la que lleva la característica de la concepción, el control de su cuerpo. Porque sexualidad y maternidad no necesariamente son Van de la mano. son similares. Claro. Es decir, el ser humano no tiene sexo nada más para reproducirse. Yo pregunto si es así que lo consiguen. Si no, lo tiene por placer, simplemente. No, y además, si es así, entonces los hombres también que sigan, ¿verdad? El mismo No, patrón. pero el hombre no tiene que abortar. Porque el hombre- Pero exacto, Sí, pero hay un está aborto del permitido, hombre que claro. tenemos que enfocarnos también, y es el abandono. Porque Ah, sí, el hombre claro. deja el semen y no siempre asume la Sí, responsabilidad. sí, el abandono. Claro. Entonces, el Claro. abandono Tiene responsabilidad. Claro. es un delito Claro, también. claro. O sea, tú Y no tienes se que ser persigue. responsable y no se persigue. Y bueno, hay mucho que hablar al respecto. Pero en este caso específico de salvar la vida de las mujeres es un derecho humano. Y es cierto que el siglo pasado fue que se vino a conseguir algunos logros, pero el mundo va muy rápido. Nosotros somos de los países más comunicados de América Latina. Sí. Después de México, nosotros somos de los países más comunicados, que más celular tiene la gente y más celular inteligente. República Dominicana, esta media isla. Pero hay otros Y países. Sin hay embargo- otra cosa que me sorprendió, que somos el segundo país de América Latina con más tasas de personas que hablan una segunda lengua, el inglés en particular. Entonces no puede ser Después de Argentina. que tengamos esa cifra de sabía. mortalidad materna, esa cifra de embarazo en adolescente y esa cifra de mujeres que mueren por no poder interrumpir un embarazo. Y si vamos a atribuirle responsabilidades a las religiones, hay otros países, el mismo México es mucho más religioso que la República Dominicana, por ejemplo. O Y sea, Chile, sobre todo exacto, Chile. o sea que tampoco eso Mira, es un más que motivo. religiosos, son estados donde la iglesia Tiene fuerza, a eso tiene me un refiero. poder por A eso me encima refiero. Poder de... social y político. Sí. un poder político. Pero poco a poco ya se hizo una encuesta reciente donde se decía que el 70% de la población dominicana estaba de acuerdo en interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. De Yo hecho, la realmente gente no lo pensaba. Y no veo tampoco que la religión tenga que estar en contra de esto. Yo creo que la religión debería estar a favor de interrumpirlo en estas tres causales. No. Debería. No, Es Yo que, sé que no es está, que pero morir por debería. amor está bien visto. Está bien Es más visto morir por amor, No, siempre y eso cuando es- no seas tú. Esa es la Sí, ideología prevaleciente, de que tú debes morir por amor y que la mujer debe sacrificarse ante todo. Pero el derecho a la vida es sagrado, pero también el derecho a la vida de la madre es sagrado. Y el derecho a una vida Digna. digna. Es decir, eso es Debería lo de más ser importante. sagrado. Debería. Debe ser tan sagrado como el supuesto derecho a la vida sacrosanto, que no se puede tocar nada. Eso es una idea decimonónica. Sí, mira, nosotros desde la aprobación y desde el impulso para que se apruebe el Código Penal, desde el sector salud
nosotros somos responsables y estamos preparados y hemos sido capacitados para salvar el binomio madre-criatura. Claro. Es que nosotros no queremos un aborto, nadie quiere un Claro, aborto. yo creo que nadie quiere un aborto. Pero hay momentos en que uno tiene que Claro. decidir en salvar una vida. Tampoco creo que las mujeres salen porque quieren un aborto. Eso no es verdad. No, es una decisión muy Ninguna difícil. mujer sale 15 Además, días antes. eso estropea el cuerpo de la mujer. Yo no me O imagino sea, ninguna mujer. No creo que nadie promueva el No, aborto. depende porque hay algunos abortos que son naturales. Espontáneo, sí. Pero ya eso es Yo otra cosa. tengo una familiar que ha tenido 8. Sí. Sí, pero ya eso es otra cosa. Pero me refiero a Bueno, un... Pero es una ahí hay que complicación. hacer un trabajo también de limpieza, vamos a decir, para que no se muera una septicemia. Claro. Pero en principio, ninguna mujer, sea adolescente o adulta, tiene una vida para tener abortos, sino tiene una vida para su plenitud. Pero claro, hay un momento en la vida en que tú dices, yo ahora no puedo hacer esto. Yo no tengo condiciones para tener esta vida adecuadamente. Entonces, ese es un derecho que lo tiene que Y tener sobre entonces su cuerpo. nos tenemos que ir a la pausa, pero también hay que enfocar, no podemos dejar de hablar en este programa de que para esto necesitamos también protección sexual. Y muchos sectores también están en contra Sí, de esta de protección. la educación, de la Entonces, educación sexual. eso promueve un aborto ya aparte de estas 3 causales. Si las niñas no las educamos, pues es muy difícil, señores, mantener las niñas lejos del sexo, y no solamente las niñas que deberían, ojalá la tuviéramos lejos del sexo. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo considero que mientras más tarde se comience la vida sexual en una mujer y en un hombre, Sí, es la misma mejor. naturaleza te dice Sí, cuándo, pero ok, cuándo Julio. está preparada para... Ok, son concepciones, pero si no tiene ninguna información, entonces, ¿qué va a pasar? Si no tiene Quedar educación, embarazada. Por pero eso. tiene que proveer el sistema escolar. Bueno, y se está pues trabajando, se dice, que esto es promover comenzar la vida sexual antes. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo incluso en retrasarla, pero no podemos pues jugar a la cieguita. Entonces, esto también me gustaría escuchar tu opinión, pero en el próximo segmento. Creo que el aborto es un tema de derechos humanos cuando se ve qué implica el aborto en la vida de una mujer, ¿no? Y se entiende que los derechos humanos sirven primero y antes que nada para nuestras vidas cotidianas. Los derechos humanos no son estas cosas abstractas, sino que están diseñados precisamente para permitirnos vivir. De ahí, por ejemplo, hay muchos derechos humanos que están en juego en el tema del aborto, dependiendo del caso particular. Por ejemplo, hay mujeres para las cuales el embarazo se les complica, su salud, su vida puede estar en riesgo, y tienes el derecho a la vida, que lo que te protege primero y antes que nada es que no te mueras por algo necesario porque no quieres, ¿no? Si tu salud está en riesgo, porque hay embarazos que se complican, y aquí los embarazos que se complican hay muchos supuestos, ¿no? O sea, pueden ser mujeres adultas que tal cual presentan algo extraordinario, o puede ser el caso, por ejemplo, de niñas y adolescentes que los estudios demuestran que el solo hecho de que estén embarazadas ponen en riesgo su salud, de maneras que mujeres más adultas no. Entonces el derecho a la salud te sirve para eso, para que no incurras en riesgos a tu salud que tú no has elegido o que son innecesarios. El aborto también tiene que ver, digamos, o sea, si tú sigues un embarazo, eso es una decisión que impacta tu vida cotidiana, impacta desde qué trabajos puedes tener en sistemas como el nuestro, donde está demostrado que a las mujeres a la hora de pedir un trabajo les piden pruebas de embarazo, donde si se embarazan y tienen un hijo pierden su trabajo. Entonces, el aborto tiene que ver, digamos, con esto, o sea, con tu plan de vida, con quién quieres ser, con cómo quieres ser, si quieres ser madre, si no quieres ser madre, si quieres ser madre en este momento, con esta persona, sin esta persona. Entonces, se vuelve un asunto de derechos humanos cuando vemos cómo por un embarazo o por un aborto tu vida puede estar en riesgo, tu salud puede estar en riesgo, tu plan de vida puede estar en riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, el aborto es un problema de justicia social
Porque una de las cosas que hemos visto en países como en México y en muchos otros países es que si tú penalizas el aborto, no bajas el número de mujeres que abortan, sino bajas, o más bien pones en riesgo el tipo de aborto que se procuran las mujeres. Y resulta ser que las mujeres abortan solo dependiendo de tu clase. Por ejemplo, si eres una chica rica, te vas a abortar a un país donde es legal, y si no tienes esos recursos, abortas de una manera insegura, con poca información. Entonces, el aborto se vuelve, digamos, este tema de justicia social porque es algo que depende de tus recursos, ¿no? Y que se convierte en una manera, digamos, de marginar, de discriminar, de poner en riesgo la vida de mujeres pobres, sobre todo, ¿no? Entonces, para entender, digamos, esta conexión del aborto con los derechos humanos, hay que entender el aborto como ocurre en la realidad, con las mujeres de carne y hueso, no estas mujeres ideales, sino las mujeres que de hecho existen, con sus vidas tal cual son, con sus cuerpos tal cual son y con las decisiones tal cual las toman. Bien, amigos y amigas, ahí veíamos esta interesante reflexión de esta profesora del CIDE en México sobre los derechos humanos, los derechos de justicia y los derechos de vida como justificantes de el derecho al aborto por parte de la mujer en ciertas condiciones y en ciertos periodos del proceso reproductivo. Porque no es que a los 7 meses vas a abortar, porque eso sí es matar una vida, que esté sana. No estamos hablando de eso. Cuando No es estamos de en el eso. Código Penal es antes de las 12 semanas, antes de los 3 meses. Esto Eso que es. quede bien claro. Sí. Que no vayan a poner imágenes de productos de término, Sí. porque estamos hablando antes de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque en las 12 semanas se produce la embriogénesis, la formación de las células. Es solamente un grupo de células. A partir de las 12 semanas que empieza a crecer formarse y a desarrollarse. una vida. Mientras tanto es solo la formación de células. Entonces es antes de las 12 semanas porque tiene menos riesgo también para la La salud de la Constitución mujer. Dominicana dice que la vida empieza de la concepción misma. Mira, eso es mucho decir, porque Retórica. si bien es cierto Como decía que la la vida chica. empieza desde la concepción, la vida está en todas partes, la vida está en las plantas, la vida está en la piel y la vamos descamando todos los días, constantemente. La vida está en el pelo. Cuando hacemos un trasplante de órgano, estamos trasplantando vida y estamos quitando vida. Cuando tenemos un cadáver y ese cadáver ha donado sus órganos, esos órganos están vivos y se los estamos quitando. O sea, que nos dejemos de discurso y vámonos a la realidad. Como Las decía la mujeres chica. dominicanas están muriendo. Las mujeres pobres Mucho, dominicanas además. están muriendo. Están muriendo sobre todo por ser mujer. Por algo que ellas no pueden cambiar, que es el ser mujer. Porque ni le damos educación sexual, ni hay suficiente acceso a métodos anticonceptivos de calidad, con pocos efectos secundarios, y también le negamos la posibilidad del Pero ese aborto. es el elemento tan curioso, que los mismos que se oponen al aborto, en las 3 causales que se han planteado aquí, en las condiciones que tú expusiste, también se oponen a la educación sexual. Sí. Entonces, bueno, esto es como Como ahí dice diríamos, un refrán, ni chicha ni limonada. palos y De- boga y de- palos y no boga. De ninguna manera, es decir, ni se educa sexualmente, pero si sale embarazada, y ni se tampoco hay métodos de prevención para la juventud, para los adolescentes, porque eso se penaliza también. Si sale embarazada, entonces, ¿cuál es la solución? Que se vistan de monja. Bueno, lo que los grupos conservadores proponen es el control absoluto del cuerpo de la mujer. De hecho, no hemos visto ninguna declaración que Control están... por terceros, casi. Ajá, y por hombres. Hombres Y por hombres terceros. controlando el cuerpo de las mujeres. Tenemos una sociedad que tenemos que entender que está formada en una idea cristiana, pero una sociedad donde también nuestros hijos y nuestras hijas, como dije anteriormente, son hijos de Dios. Entonces vamos a protegerlos independientemente de que sean pobres, independientemente de dónde hayan nacido. Entonces lo que estamos penalizando con esta ley que no salva
no evita abortos, no salva fetos, no salva embriones, lo que estamos penalizando es la vida de las mujeres pobres. En estas 3 causales, exclusivamente, no en otras, porque hay que dejarlo bien claro, porque los grupos conservadores dicen, no, que andan promoviendo el aborto. Y se dice también, Lilian, y es importante tocarlo, que lo que pasa es que ellos no pueden permitir que esto se apruebe, porque así, con esta excusa, se van a hacer todos los abortos que les dé la gana a la gente. Entonces, eso es como decir que vamos a juzgar, que no vamos a juzgar a los criminales para que no se le pegue la culpa al otro. O sea, ¿cómo manejamos esto? Mira, los abortos se siguen haciendo y se van a seguir haciendo, estén penalizados o no. La mujer siempre decide sobre su cuerpo por encima de la sociedad. De la norma. Por encima de la norma, de la ley. Siempre decide, aun cuando ponga en riesgo su vida. ¿Qué pasa con las pobres? ¿Qué pasa con las más jóvenes? ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con las que llegan al servicio de salud buscando ayuda? Es que la dejan en el hospital. Entonces, ¿cómo Esperancita iba a tener ayuda si estaba ingresada en el centro que estaba supuesto a salvar su vida? Pero los médicos y las médicas estamos con las manos atadas. De hecho, cuando eso sale a los medios de comunicación es por eso. ¿Y qué podemos hacer? Porque no podemos hacer nada. Yo como médica quisiera salvar la vida de ella. No puedes. Pero no puedo, porque tenemos una ley que lo penaliza. No, te convierte en delincuente. Te convierte en delincuente y no solamente el médico o la médica, sino la enfermera, hasta el taxista que la lleve, Dios mío. también está penalizado. Aunque no sepa nada. Aunque no sepa a qué fue ¿Cómo? ella. Si se demuestra que él la llevó o que esta persona llevó la mujer a interrumpir el embarazo, aunque él no sea consciente, también está penalizado. No. Es una ley que no tiene ninguna función, porque ¿Y quién hizo esta definitivamente ley? no salva ¿Y quién hizo fetos, esta no ley? salva mujer. ¿Y quién hizo esta ley? Un Congreso que no ha tenido una mirada hacia las mujeres, pero en esta ocasión, que ya el 70% de la población en una encuesta dijo que en estos casos específicos, en estas 3 causales, entiende que la vida de la ¿Quién mujer hizo hay que esta salvarla. encuesta y si se ha promovido, Lilian, para que esto sirva de base para tomar una decisión? Mira, esta encuesta salió en los medios de comunicación, no recuerdo exactamente qué compañía fue que la hizo, pero fue presentada por Rosario Espinal, la politóloga, en los medios de comunicación. Es una encuesta acreditada y sobre todo es en todo el país. Es que ninguna madre está de acuerdo en que su hija muera porque está embarazada. Claro. Entonces hay que ponerse, hay que En el tener lugar, empatía. Si somos por supuesto. cristianos, vamos a tener empatía. Claro. No estamos promoviendo el aborto, estamos promoviendo la vida de las mujeres, aunque sean pobres, en estas 3 causales. ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo pienso que ahora se va a aprobar, porque ya hay una conciencia, se ha pasado a la información constantemente, tenemos cifras inaceptables. El Estado Dominicano, no solo el presidente de la República, sino también los ministros de salud, la anterior y el actual, han dicho enérgicamente que hay que salvar la vida de las mujeres, que es inaceptable la cifra de mortalidad materna que tenemos, el Colegio Médico Dominicano también, la Sociedad de Ginecostetricia. O sea, nosotros queremos darle el mejor servicio que podamos a la población dominicana y que no dependa de tu cuna, que si tienes dinero o si no tienes dinero, que si eres rica tienes posibilidades de vivir y si eres pobre pones en riesgo tu vida. O sea, es un derecho constitucional la salud, inclusive las personas pobres. Entonces, ahora... Y no estamos hablando ni siquiera de las tan pobres, porque no es cualquiera que puede coger un avión, hacerse un aborto porque su vida corre peligro. Sí, pero si tú tienes más recursos, Tienes más chance. tienes recursos para información. Sí. Ya tú puedes entrar a internet y en internet te dicen perfectamente cómo hacer las cosas. Pero no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo sabe. Y es una población pobre. Y cuando hablamos de pobre, hablamos de pobreza que va más allá de lo económico. Es una población que no sabe educación sexual, que no sabe dónde buscar métodos anticonceptivos, que no sabe dónde buscar, porque su imaginario no es tan amplio, no ha tenido tantos estímulos. Y tenemos cifras, por ejemplo, de embarazo por debajo de los 15 años, inaceptable, más de 100.000 niñas por debajo de 15 años embarazadas. Dios mío. Embarazadas por adultos, pero están embarazadas. Ni siquiera por... No son sus iguales. La mayoría de los casos le llevan más de 10 años. Qué barbaridad. Una barbaridad. Entonces, una por situación. eso es que insistimos que en estas 3 causales el Congreso Dominicano tenga una mirada hacia las mujeres, sea un poco más democrático, incluya el 50% de la población, que las mujeres no tengan que morir simplemente por nacer mujeres, como anteriormente, pero ya estamos casi
Bueno, en el 2019 casi, por lo Ahí- tanto ah, tenemos que tener derechos. Hay una serie de opiniones que dicen, bueno, para que el Código Penal pueda ser aprobado, Sí. vamos a sacar lo del El aborto, artículo del aborto. las 3 causales, y dejar eso para una ley especial. Eso me parece que realmente es una forma de matar la iniciativa, ¿no? Sí, es para dormirlo. Entonces, para que las Y dejar mujeres que sigan Pero muriendo. peor sería aprobarlo como quieren. No, A lo estos que hay que algunos. modificarlo. Porque es que la vida de las mujeres tiene que estar por encima de cualquier urgencia de aprobar Sí. un código penal. Eso es verdad. Es que estamos hablando de la Eso es mitad verdad. de la población. Sí, eso es verdad. Entonces, lo más importante es la vida. Y la vida de una mujer en concreto. Si nos tardamos, si no nos tardamos, Sí. lo importante es esto, la vida de las mujeres, nuestra tasa de mortalidad materna, nuestra tasa de embarazo en adolescentes. Esto ante todo, porque en el Congreso Dominicano tiene que tener una mirada hacia la mujer dominicana. Ya va siendo hora, es que ya va siendo hora. Mira, Lilian, aquí tiene Julio en pantalla una noticia que dice República Dominicana Ocupa el cuarto lugar de la cuarto región lugar. en mortalidad materna. Wow. Los es 3 muy primeros alto. lugares en mortalidad materna son ocupados por Bolivia, Haití, San Kitts y Nieves. Dios Y el mío. cuarto nosotros. Entonces, eso es inaceptable. Bueno, fíjate, Nosotros tenemos que apostar. yo misma había dicho, bueno, pues que se apruebe el código, entonces por la urgencia de aprobarlo sin esto. Y mira como tú dices, pero ¿cómo se va a aprobar el código no teniendo en cuenta la mitad de la población? ¿Qué es más importante que defender la mitad de la población? Claro, Bueno, no puede haber nada más importante no puede haber que la nada. democracia para nosotros en República Dominicana, y la democracia tiene una deuda con las mujeres. Bueno, yo creo que con este programa han quedado claro pues algunas cosas que la gente a veces se confunde. Vamos a luchar todos por la practicidad y porque estemos bien todos. Y no podemos obviar que la vida, defender la vida, primero en estas 3 causales, es defender la vida de la madre en unas condiciones que no es conveniente que se siga martirizando a la mujer, porque si como quiera esa criatura no va a vivir fuera del cuerpo, y esto va a ser pues una situación inmanejable. Bueno, señores, entonces no creo que esto pueda aprobarse de esta manera, y gracias a Dios que se ha luchado. El mismo presidente de la República, como hemos dicho, se ha pues manifestado a favor de aprobarlo así, con estas 3 causales. Lilia, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Hasta la próxima, amigos.